Somos de aquí y de ahí. Una sociedad intercultural requiere la aportación de todos y de todas. Somos de aquí y de ahí. Somos de aquí y de ahí. Reanudamos esta interesante conversación con nuestro invitado de hoy, Ignacio Cembrero, y vamos a trasladar al pasado. Justamente 2006, Ignacio, has publicado un ensayo llamado Vecinos alejados, en el que abordaste la compleja relación entre España y Marruecos, el conflicto del islote Perejil, la época del gobierno de Aznar. Han pasado 10 años desde la publicación del libro y 14 desde la crisis de Perejil. Si cambiamos el título del libro y ponemos vecinos cercanos o vecindad en construcción, ¿con qué estos dos títulos te quedas? Yo me quedo antes con vecindad en construcción porque en algunos aspectos no son del todo vecinos cercanos. En todo caso, Marruecos no es tan vecino España no es tan vecina de Marruecos como lo puede ser, por ejemplo, de Portugal o de Francia. Pero sin lugar a dudas el libro relata sobre todo la época del gobierno de José María Aznar, cuando fue una época de tensión y de crisis entre España y Marruecos, y desde la llegada de Zapatero al gobierno en 2004 y que incluso después con su sustitución en 2011 por Mariano Rajoy, la relación con Marruecos ha sido a grandes rasgos buena. Ha habido algún momento de pequeñas tensiones, pero nada que ver en todo caso con lo que fue la época de José María Aznar. ¿A qué se debe esta calma actualmente y la buena sintonía en la política hispano-marroquí? Creo que se debe fundamentalmente a intereses compartidos. España tiene un triple objetivo, yo diría, con Marruecos: que le ayude a que controle la inmigración irregular, y lo hace con gran eficacia; que colabore a fondo en la cooperación antiterrorista, y también lo hace. Yo diría que en tercer lugar es hacer negocios, invertir y sobre todo vender productos españoles en Marruecos, y esto también funciona. Y por parte marroquí, también hay otros intereses, que puede ser el atraer turistas españoles a Marruecos, que yo creo que el número de turistas sigue siendo muy bajo comparado con las potencialidades, comparado con Francia, sin ir más lejos. Y sobre todo yo creo que el principal interés de Marruecos es el apoyo diplomático de España en el conflicto del Sáhara, apoyo con el que cuenta, aunque es en general bastante discreto por parte de España. ¿Bastante discreto? Discreto. ¿Por qué? Bueno, porque tanto el gobierno de Zapatero como el gobierno de Rajoy están convencidos de que la gran mayoría de la opinión pública española es absolutamente partidaria de la autodeterminación y del Frente Polisario, y por tanto no quieren ir demasiado abiertamente a contracorriente. Uh-huh. Y en público, digamos que mantienen un lenguaje extraordinariamente ambiguo, pero en la práctica, que es lo que de verdad en el fondo le importa a Marruecos, en la práctica, en todas las instancias internacionales, empezando ahora por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, España está al lado de los intereses de Marruecos. Esto es bueno para Marruecos, por supuesto. Claro. Por eso digo que hay una buena relación, es decir, que cada uno da algo y al final todos prosperamos, digamos. Sí, pero estos intereses siempre han existido. Desde el gobierno de Aznar, por ejemplo, han existido estos intereses entre España y Marruecos, como por ejemplo la seguridad de las fronteras, la relación comercial entre ambos. Siempre han existido. ¿Por qué el cambio ahora mismo? No, yo diría que siempre han existido, pero ahora están mucho más claros. Quiero decir, el problema terrorista o yihadista, o como se le quiere llamar, no tenía en el 2004, que es cuando Aznar deja es decir, entre 1996 y 2004, que es cuando Aznar está al frente del gobierno, no tenía la gravedad que tiene hoy en día, ni mucho menos. Y en aquel momento también Marruecos arrastraba un poco los pies
a la hora de controlar sus costas, cosa que requiere además un esfuerzo económico, etcétera. Y bueno, todo esto pues se ha ido tomando conciencia mutuamente a ambos lados del Mediterráneo, y al final pues esta relación funciona, y funciona bien desde 2004, con algún pequeño momento en 2010, por ejemplo, algún pequeño momento de tensión, pero nada que ver con la época de Aznar, como decía antes. Pero que funcione bien no significa que España y Marruecos tienen una relación, digamos, de confianza, cordialidad, como la que puede tener España con sus socios europeos más inmediatos, que son Portugal y Francia. España nunca va a ser segura si Marruecos no está seguro. Y de ahí viene este cambio en política de España en el... Bueno, yo creo que las autoridades españolas, como las de todos los países del sur de Europa, su prioridad es la estabilidad en el norte de África, su prioridad es la estabilidad de Marruecos, y la estabilidad de Marruecos significa la estabilidad de la monarquía, es la prioridad de todos, con Francia a la cabeza, que es la principal antigua potencia colonial. Y efectivamente todos consideran que si por casualidad, por alguna razón, una de ellas podría ser el Sáhara, Marruecos se desestabiliza, Marruecos entra en crisis, etcétera, pues a partir de ahí el sur de Europa, de una forma o de otra, puede acabar estando amenazado por todo tipo de problemas. Uno de ellos, un problema migratorio importante, como el que está generando Libia a países como Italia. Entonces, efectivamente, aquí hay una gran apuesta por la estabilidad ante todo de Marruecos. En este contexto, por ejemplo, podríamos llegar a intuir que este punto está a favor de Marruecos y en la resolución inminente, digamos, del Sáhara. No, para nada. El problema del Sáhara, yo creo que me jubilaré, mis hijas se jubilarán y no se habrá resuelto. No veo ningún tipo de solución. No hay voluntad por ninguna de las partes de negociar de verdad en serio. A mí me parecería que la solución que ofrece Marruecos desde 2007, la autonomía, una amplia autonomía, es una solución razonable, pero le pongo dos pegas para que esta solución sea tomada en serio. ¿Cuáles son? Pues bueno, la primera es que los primeros textos que ha presentado Marruecos hasta ahora sobre esa autonomía se quedan cortos, no tienen nada que ver con las autonomías en España y menos con las de Cataluña o la del País Vasco. Yo creo que es insuficiente, y por otro lado, para que su oferta tenga credibilidad, pues tiene que dejar de apalear a los saharauis en el Ayun o en Dakhla, es decir, que tendría que tener otra forma de relacionarse con los saharauis que reivindican la autodeterminación y la independencia. Pero la propuesta, la idea, tal y como están las cosas en el norte de África, no me parece una mala solución, y que Marruecos se convierta, al fin y al cabo, pues el Sáhara se convierta en algo parecido a lo que puede ser hoy en día Puerto Rico, con relación a Estados Unidos, es decir, que forma parte de Estados Unidos, pero tiene un estatus especial. Queda claro, señor Ignacio. ¿Qué le parece que el PJD, partido islamista moderado, gane las elecciones legislativas por segunda vez en Marruecos? Pues me parece un éxito de sus dirigentes y especialmente de su líder, Abdelilah Benquirane, que ha demostrado ser una especie de gran animal político, y me parece que los marroquíes que votan, que no son muchos, y que votan porque hay mucha abstención, y que votan al PJD, que han vuelto a votar mayoritariamente al PJD, incluso con más votos y más escaños que en las anteriores elecciones en 2011, han comprendido una cosa que demuestra una gran inteligencia por parte del electorado. Han comprendido que, digamos, el margen de maniobra del PJD al frente del gobierno es más bien escaso, y que las cosas que no han salido bien pues no son del todo culpa del PJD, es decir, que la legislatura de Benquirane como presidente o como jefe de gobierno no ha sido especialmente brillante en ningún aspecto, yo diría ni siquiera en el económico, en ninguno, pero los electores no le han sancionado
porque piensan que las cosas que no se han hecho bien no son responsabilidad suya, o bien son responsabilidad de otros con poder, o bien él está maniatado y no ha podido hacer lo que de verdad hubiese querido hacer. Y con esto formulo la pregunta siguiente. Kitty, ¿cuál es tu opinión sobre el PAM, que es autenticidad y modernidad? Bueno, el PAM es un partido que se crea a finales de los años de la década pasada, creo que si no me equivoco, 2008, efectivamente. Hay un consejero, hoy un día, entonces no era consejero del rey, Fouad Ali El Hima, que el hombre más cercano al rey, yo me atrevería a llamarle incluso el virrey de Marruecos, que lo crea, y es un intento de fusionar o de a todos los que aspiran a digamos, manteniendo la monarquía y manteniendo sin tocar los poderes de la monarquía, a dar una fachada más moderna a Marruecos y a enfrentarse o a oponerse al avance del Islam político que es el PJD, y por tanto dispone de muchos recursos. Como es un partido que se supone que tiene vínculos con Palacio, con el Mazen, con las autoridades, etcétera, es un partido apoyado yo creo desde allí. Y yo creo que vamos a una especie de, ya se ha visto en estas elecciones, pese a que el sistema electoral marroquí no lo favorece en absoluto, pero pese a todo vamos a una especie de bipolarización de la vida política marroquí, con dos grandes fuerzas, una el PJD y otra el PAM, que tiene muchos más medios y muchos más recursos que el PJD, porque es el partido, digamos, de las esferas del poder. Yo creo que, digamos, sobre todo las elecciones, más que un castigo al PAM, lo veo como una recompensa por parte de los marroquíes al PJD, a este partido islamista moderado, y a su líder Benkirán, que yo creo que es un animal político de cierta talla. Eso no obsta para que le vea a veces un poco demagógico, un poco populista. Etcétera. Pero, pese a todo, es un político cuyo nivel, como político, es un político de raza, cuyo nivel está por encima, yo diría, de la clase media política marroquí. Quería ir directamente a una clave pregunta. Háblanos de qué pasó con el enlace de vídeo que pusiste en el periódico El País, y supuso para ti un conflicto tanto con Marruecos como el periódico. Has tenido que dejarlo por falta de respaldo. ¿Qué te ha dolido más? ¿La falta de respaldo del país o la denuncia del gobierno marroquí? No, la denuncia del gobierno marroquí no me ha dolido en absoluto. Me lamento que Benkirán se preste a estas cosas, el primer ministro, pero no me ha dolido en absoluto. No, lo que fue doloroso es, digamos, la falta de respaldo del país. A mí nadie me ha echado del país, pero yo consideré que en esas condiciones, traicionado por el periódico, no por la antigua dirección del periódico, yo no podía seguir trabajando en esa casa, y a partir de ahí estuve buscando una puerta de salida pactada y negociada con la empresa, cosa que acabé encontrando, y por eso me fui a finales de abril, hace ya 2 años y medio, me fui del periódico. Eso fue lo doloroso. Creo que a grandes rasgos la antigua dirección se portó no mal, sino muy mal conmigo. El único aspecto en el que se ha portado positivamente es que en la larga peregrinación por las fiscalías y la audiencia y los juzgados de la Audiencia Nacional, he sido siempre acompañado por los abogados, he estado siempre acompañado por los abogados del periódico, y preparar las sesiones con el juez, etcétera, me ha costado horas de trabajo con los abogados, pero no me ha costado un céntimo, porque todos los gastos los ha sufragado el periódico. Eso es la única parte positiva de ese divorcio con el periódico. Con el país. Y por fin la denuncia se ha archivado, pero esto también ha tenido una consecuencia negativa sobre un compañero periodista, Ali Anuzla, director del periódico digital lacom.com, que sigue hasta hoy en día perseguido por apropiar el terrorismo. Sí. Bueno, yo lo que hizo Benkirán contra mí fue primero ponerme una denuncia en la Fiscalía General del Estado, que fue archivada, y con gran osadía por su parte y por parte de sus abogados, lo que hizo a continuación es ponerme, una vez que fue archivada, es ponerme una querella en la Audiencia Nacional. Y digo gran osadía
porque la verdad es que una vez que la Fiscalía ha archivado, es muy poco probable, yo diría altamente probable que un juez archive inmediatamente la querella en la Audiencia Nacional, ni juicio, quiero recordar que aquí no ha habido ningún juicio, lo que ha habido es un archivo primero por la Fiscalía y segundo por el juez de la Audiencia Nacional. En cuanto a Ali Yanusla, pues sí es compañero de desgracia, digamos, porque de infortunio, porque él lo que hizo es a su vez enlazar con mi blog en el periódico El País. Y por eso pues aprovecharon para ir contra él. Ha estado una temporada, unas semanas en la cárcel, después fue puesto en libertad, pero siempre tiene la especie de espada de Damocles que depende que en cualquier momento pueden actuar contra él. Y su medio, hay que recordar, en la práctica fue cerrado. Le privaron de ordenadores, etcétera, etcétera. En fin, en la práctica, aunque jurídicamente no llegó a ser cerrado, en la práctica la COM, que era su medio, como se llamaba, fue cerrado. Fue cerrado. Que era yo creo que con diferencia era en aquel momento el diario online marroquí más interesante. Sí. Pues ahí está. Ahí está. Un síntoma de que en España hay mucha libertad de expresión. No del todo, porque un periódico puede acceder a presiones para evitar que un periodista escriba sobre determinados temas. Y esto lo que ha pasado. Sí. Con El País, por ejemplo, no respaldo del País hacia tu persona. Ignacio, ha sido un placer tenerte aquí en este espacio Voces para el Cambio, en la Casa Encendida de Madrid. Gracias por cedernos de tu tiempo. Gracias por responder nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer también para mí. Vamos a despedir hasta la próxima edición de este programa. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Muchas gracias a nuestra compañera Ángeles Olivares en el control técnico. Hasta luego. Adiós. Voces por el Cambio es un programa radiofónico producido por Malacat Radio en colaboración con la Casa Encendida de Madrid. Este proyecto radiofónico se presenta como una experiencia piloto en cuanto a la aplicación de la comunicación con perspectiva intercultural,